Bien, entonces decíamos, tenemos, antes de esto, las áreas funcionales del cerebro. A ver, el cerebro, ¿se me está escuchando? ¿Me escuchan? A ver, ¿quién me contesta? Sí, Hola. sí, licenciado. se le escucha, Alicia. Sí, licenciado, lo escuchamos. Gracias, gracias. Ya. Decía entonces, Listo, lo escuchamos. gracias. A ver, antes de hablar de las áreas funcionales del cerebro, creo que deberíamos haber partido por la historia. Y he visto a algunos estudiantes que se han empeñado un poquito, han entrado hasta la historia de la neuropsicología y de la neuroeducación. Y es bueno, ¿no? Cuando veo que hay, hay estudiantes que se han preocupado desde esa parte. Aquí deberíamos nosotros empezar por la historia de la neuroanatomía, de la neuropsicología, de la neuroeducación. Por ejemplo, antes de Broca, antes de Wernicke, habían otros estudiosos de la neuroanatomía, los fisiólogos, los biólogos. Entonces, estos neurólogos, también los fisiólogos, algunos que se hacían llamar neuropsicólogos, pero todavía no tenían mucha base, estaban en ese debate de que el cerebro pues tenía localizaciones fijas, como Brodmann en 1905, ¿no? Y acá, por ejemplo, nuestra contenidista ha sacado mucho el mapa de Brodmann, que ha sido ya muy cuestionado por los neuropsicólogos actuales, y entre ellos Luria, que da prácticamente Alexander Luria, da pues las bases para que la neuropsicología tenga ese carácter ya de cientificidad. Antes de Luria se peleaban que acá estaba el área de premotora y acá estaba el área de la visión y era inamovible. En cambio, Luria, porque él era dialéctico, su maestro era pues Iván Pavlov, no solamente él, Vygotsky. Entonces, Vygotsky era su maestro y su estudiante predilecto era pues Alexander Luria. Entonces, Alexander Luria ya ve al cerebro como unidades funcionales. Entonces, eso de las áreas de Brodmann como referencia sirve, pero él plantea que el cerebro ya no trabaja de manera fija en un punto, sino que trabaja a través de las coordinaciones, el funcionamiento dialéctico. Por eso él plantea y dice que el cerebro es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque el cerebro no está dividido en áreas como lo ha hecho Brodmann, sino está prácticamente en constante movimiento. Y él es el que plantea el término también de la neuroplasticidad. Entonces dice, si una área se ve afectada, otra área lo puede suplir, porque el cerebro es neuroplástico. Incluso los aprendizajes, si tiene alguna dificultad, por ejemplo, en el área que es generalmente llamado motor, otros centros pueden suplir, pero eso implica nuevo reaprendizaje o terapia. Entonces, él habla de las áreas funcionales del cerebro. Y aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos un poco de historia, a Iván Pavlov lo pusieron como el gran conductista
que ha aportado para el conductismo norteamericano. Y eso también es falso. Pavlov nunca fue conductista. Él se molestó cuando le dijeron que era el que había dado las bases para el conductismo mecanicista de Estados Unidos. Él había planteado que el cerebro era un órgano complejo y que estaba dividido en unidades de señales funcionales. Entonces aquí, por ejemplo, las áreas funcionales del cerebro, ya hemos visto aquí en este gráfico, podemos ver la corteza cerebral. Sus funciones prácticamente son elaborar pensamiento, movimientos involuntarios y voluntarios, el lenguaje, el razonamiento, la percepción. Entonces tenemos aquí mi amiga, la contenidista, ha puesto que tenemos solamente 4 lóbulos cerebrales. En realidad, los autores actuales hablan hasta de 6 lóbulos cerebrales. Acá tenemos, por ejemplo, la frontal, tenemos la parietal, tenemos aquí la temporal y la occipital. Pero entre en esto que es frontal y esto es la temporal, lo abrimos, ahí hay una pequeña área que es conocido como la ínsula. Entonces, la ínsula, por ejemplo, aquí en el texto no van a encontrar, pero ustedes ya tienen la idea de que los lóbulos cerebrales son prácticamente 6. 6, ¿por qué? Vamos, temporal, parietal, frontal, occipital, insular y tenemos un área que está oculta por acá, el sistema límbico. El sistema límbico también muchos autores consideran un área más antigua donde se ubican los sentimientos, las emociones. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice 4 lóbulos del cerebro, pero algunos hablan de 5, otros de 6, pero nosotros vamos a tomarlo como 6. ¿Ya? Entonces, esa canción incluso que una chica canta en ritmo de rap, por ejemplo, ella ha tomado la lección y dice en su canción que son 5 lóbulos cerebrales, entre ellos la ínsula, ¿no? Entonces la corteza cerebral tiene gran parte de corteza asociativa. Tenemos la corteza motora, esto de acá, mire, se encarga del movimiento, sobre todo esto de acá, la corteza primaria, esto se encarga de los movimientos finos. Por ejemplo, yo hago esto, el pulgar. Ningún otro animal puede hacer esto, ¿no? La prensión de esto. A ver, apaguen su micrófono, por favor. Entonces, esto es la corteza motora primaria. Entonces, tenemos el área también premotor, que es este azulito que está acá. Esto es el hemisferio izquierdo. Esto sería el hemisferio derecho. Mira, esto de acá es lo mismo que esto, sino que esto está volteado, ¿no? Entonces, la corteza premotora secuencia de movimientos de un músculo individual o movimientos combinados de una cantidad de músculos diferentes al mismo tiempo. Entonces, esto de aquí nos enseña pues a que nuestros movimientos sean coordinados, sean sean sincrónicos. Por eso cuando algunos niños no pueden hacer, por ejemplo,
movimientos coordinados, la coordinación motora, pueda que estén fallando por aquí, ¿no? En esta parte o en la premotora también. El área de Broca, ¿dónde se encuentra? Dijimos el área de Broca, hay que levantar este hemisferio frontal y bajar este hemisferio temporal. Al centro de esto va a estar el área de Broca. Delante de la corteza motora, o sea, delante de esto, o sea, más adelantito por acá, pero adentro. Entonces, en el borde lateral de la corteza premotora, controla los movimientos coordinados de la laringe. O sea que nuestros músculos de acá del cuello, de la laringe, está adentro. ¿Y qué pasa si eso está dañado? No vamos a poder articular las palabras. No vamos a poder hablar. Bueno, ¿por qué se llama área de Broca? Broca, les decía que era un estudioso, un fisiólogo. Entonces, Broca tenía un paciente que se llamaba Tan. Tan era su paciente, así se llamaba. Entonces, ¿por qué se llamaba Tan? Porque solamente decía la palabra tan, tan, nada más esa era su palabra. Y cuando muere su paciente, él pide su cerebro y encuentra que esta área de aquí, por eso hoy lleva su nombre, de Broca, estaba dañado. A comparación de Wernicke, que tenía otro paciente, pero este paciente sí escuchaba, perdón, sí hablaba, tenía una verborrea, pero hablaba demasiado, hablaba incoherencias, pero no tenía comprensión de lo que hablaba. Entonces, en el área de Wernicke, vamos a ver que ahí se asocia, después vamos a ver, ya vamos a ir poco a poco. Entonces, las áreas funcionales secundarias tenemos responsables de codificar la información, tacto, la presión, temperatura y dolor. Esta área ocupa casi la totalidad del lóbulo parietal. Tenemos en el área visual, área auditiva, ahora área temporal. Acá está, mira, el área temporal, el área visual por acá, y tenemos el área auditiva aquí. O sea, en la temporal está la área auditiva y esto es el lóbulo temporal, ¿no es cierto? Aquí está el área de Wernicke, vean, este rojito, pero está adentro, ya no, acá por didáctica lo han sacado por fuera, lo han pintado de rojo, pero está más adentrito. Entonces es ahí que se produce la asociación de todos los estímulos, las informaciones que vienen desde fuera. ¿Para qué? Para codificarlo, para entenderlo, para descifrarlo. Entonces, si ahí tenía problemas su paciente de Wernicke, por eso que él escuchaba todo, pero no asociaba, no descifraba bien, no codificaba todas las palabras, todos los estímulos que venía de afuera, porque aquí tenía esa falla. Entonces, Broca y Wernicke tienen ese privilegio de hacer este trabajo. Bien, tenemos ahí áreas funcionales terciarias. Entonces, están hablando de la posición de ¿qué? De Luria. Luria trabajó estas áreas funcionales, primaria, secundaria y terciaria. En la primaria se dan prácticamente, según Luria, todos los señales o las señales de las funciones básicas del ser vivo. Incluso el control del tono, la vigilia, también las sensaciones, todo eso.
En el área secundaria, eso se va a ir repartiendo a través del tálamo, a través de otros haces, se va a ir repartiendo a la corteza cerebral para hacer su asociación, para guardarse la información. Y las áreas funcionales terciarias ya hacen el trabajo específico del ser humano. Mejor dicho, las áreas terciarias ya son prácticamente lo que nos humaniza. Entonces, centros de integración de la información también tienen responsables de trabajo coordinado de los distintos analizadores y son capaces de producir esquemas que son la base de los procesos simbólicos y de las actividades cognitivas complejas. Son la base de la actividad mental. Son las áreas terciarias. Principalmente el área prefrontal y frontal. Nos dice el área prefrontal, procesos de pensamiento más específicos y simbólicos. Entonces, por ejemplo, un niño aprende a sumar 2 más 2. Entonces pone 2 pelotitas acá más 2 pelotitas allá. Dice, son 4. ¿Eso dónde se está produciendo? La información visual ha salido que 2 pelotas han juntado y le resulta 4. Entonces, esa área visual ha ido inmediatamente a través del nervio óptico, ha llegado al occipital, del occipital ha salido nuevamente al área motor, y el motor se ha distribuido en las áreas funcionales secundarias, y luego de ahí se ha ido al lóbulo frontal. En el lóbulo frontal ha hecho la asociación, ha cogido ha decodificado esas 2 pelotitas y la ha sumado, dice ya 2 más 2 son 4. Entonces el niño ya va teniendo idea, el pensamiento simbólico. Entonces, ¿pero cómo? Todavía de manera concreta. Entonces, porque él ha visto 2 bolitas ahí, 2 pelotitas, por eso que su pensamiento concreto ha trabajado. Pero cuando ya llega a los 6 años o más, su pensamiento concreto ya se va haciendo un poco más abstracto. Por eso es que por ahí preguntarán, ¿por qué, licenciado? Y ustedes lo saben más que yo. Los chicos antes de los 6 años no pueden entrar al colegio. Justamente por eso, porque su pensamiento solamente todavía está en lo concreto. ¿Y cuándo empieza a abstraer el niño? A partir de los 6 años para arriba. Entonces ahí ya su pensamiento se va desarrollando como pensamiento abstracto. Entonces ya no va a necesitar ni siquiera las pelotitas para sumar, porque ya su pensamiento abstracto va siendo desarrollado. Entonces el área occipito parieto temporal o área de Wernicke. ¿Dónde está? Hemos visto acá, ¿no? Mira, si nosotros... no, esta es la ínsula. ¿Dónde está? El área occipito parieto temporal de Wernicke. ¿Cuál es la occipital? Esto, ¿no es cierto? Hasta acá. La temporal, esto de acá. Esto de aquí es el área temporal, la occipital, y el parieto, o sea, de la parietal, acá. Justo al centro de esto está lo que habíamos hablado, el área de Wernicke. Ahí, ¿qué se hace? Se combina, se integra la información sensorial, visual, táctil, auditiva, centro de la comprensión. O sea, en el área de Wernicke se da el centro de la comprensión, ¿no? Lo que les dije, su paciente de Wernicke, él hablaba cualquier barbaridad, tenía verborrea, pero no entendía nada de lo que le decían.
a comparación de Tan, que él no hablaba, pero comprendía todo. Comprendía. ¿Por qué? Porque el área de Broca, que es para la articulación fonética, para que trabajen la lengua, los músculos y todo lo que es la fonación, estaba dañado. Y también la corteza límbica. En la cara interna de los dos hemisferios cerebrales, alrededor del cuerpo calloso, se encuentra esta corteza límbica. Bueno, acá creo que lo hemos visto ya. Acá está, mire. Aquí, en este cuerpo calloso, aquí, en esta partecita. Y luego lo vamos a ver con más precisión, ¿ya? Y esto es el otro lóbulo del cual no se habla en el texto donde ustedes están leyendo. La ínsula. Aquí está la ínsula, ¿ven? Entonces la ínsula, ¿qué funciones tiene? Ahí vas a saber lo que es el saborear, el sentir, la indignación ante algo que nos parece injusto, regular nuestra presión arterial cuando estamos corriendo o incluso sentir excitación sexual. Se da en la ínsula. Entonces la ínsula está más adentrito todavía, casi cercano a el área de Broca. ¿Ya? Entonces son los 6 lóbulos que tenemos. Los hemisferios cerebrales son 2, ¿no? Nos dice que representa el 80% del peso del cerebro y contienen el 70% de las neuronas. Un hemisferio izquierdo y el otro el derecho. Ahí lo ven ustedes. Tenemos, por ejemplo, la mano izquierda. ¿Por qué lóbulo estará entonces dominado? A ver, ¿quién me dice? Aida, ¿me puedes decir? Si yo manejo mi mano izquierda, ¿qué hemisferio cerebral estará siendo la que domina? El hemisferio derecho, Lisa. Muchas gracias, José. José está atento, ¿no? Entonces, si yo manejara la mano derecha, entonces el hemisferio izquierdo, la que hace que tenga esa dominancia. Entonces ahí vemos, mire, este es el cuerpo calloso que une a los dos cerebros. Perdón, a los dos hemisferios. ¿Ya? No es dos cerebros. Entonces tenemos aquí un interesante dibujo. Aunque dijimos que esto, ¿no? El razonamiento, dice acá en el prefrontal. La intuición en el hemisferio prácticamente derecho, ¿no? Por eso que los zurdos, dice que son muy imaginativos, porque los zurdos casi en su mayoría son dedicados a los artes plásticos, ¿no? Pintores, músicos, porque tienen la dominancia de este hemisferio derecho. En cambio, los que tenemos dominancia del hemisferio izquierdo, somos pues casi la mayoría, ¿no? Entonces, el razonamiento, el lenguaje hablado, algunos están entrando recién para cerrar la sesión, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, todo eso está en el hemisferio izquierdo. Por si acaso, chicos, todo esto que estamos haciendo es una síntesis del texto. Vean el texto. ¿Sí? Creo que están pidiendo la palabra algún perrito.
No. Dominio de los hemisferios cerebrales. Entonces, el hemisferio izquierdo maneja maneja el lado izquierdo del cuerpo. Aquí está un poquito mal, ¿ya? Esto es del texto. El hemisferio izquierdo siempre maneja el lado derecho del cuerpo. O sea, es cruzado. ¿Y dónde se cruzan las informaciones? Justamente en el puente. Ahorita vamos a ver en el puente del tallo cerebral. Planea y recuerda a través de imágenes. Esto sí está bien. El hemisferio izquierdo. Significados e interpretaciones basados en experiencia y vivencias. Eso es el que maneja su hemisferio izquierdo. Elabora conceptos, da significado de los objetos. El hemisferio derecho usa signos, símbolos, letras, números, palabras para nombrar y describir y definir. Da origen al significado del objeto. Rasgos de personalidad también nos dice que el hemisferio izquierdo es sintético, visionario, descriptivo, sintético, analógico, metafórico, espacial, espontáneo, apasionado, orientado a olores y colores, imaginativo, novedoso, holístico, musical, intuitivo, expresivo, idealista. En cambio, el que maneja más el hemisferio derecho es abstracto, lógico numérico, simbólico, analítico, temporal, disciplinado, objetivo, lineal, regulador, normativo, ordenado, secuencial, enfocado en causa-efecto, organizado, tiene reminiscencias. Bueno, esto son algunas cuestiones que tampoco es así a rajatabla. No, pero es zurdo, por lo tanto los zurdos tienen esto. No, tampoco es así. O sea, por eso esto se llama algunos rasgos. ¿Qué es rasgos? Pueda que tenga y pueda que no, pero mayormente es estos rasgos que predominan, ¿no? Los lóbulos cerebrales, por ejemplo, el frontal nos dice, se encuentra posterior al hueso frontal. ¿Dónde está el frontal? Dentro de la frontal. Creo que conocemos nuestros huesos, ¿no? Frontal, parietal, temporal, occipital. Entonces, debajo de esos huesos están los lóbulos. Se encuentran posterior al hueso frontal, anterior al lóbulo parietal, del cual está separado por el surco central, y superior al lóbulo temporal, del cual se separa por el surco lateral, cisura de Silvio. La cisura de Silvio es la separación que hace ¿qué me ha pasado? Ahí está. Jóvenes, me están viendo, ¿no? Hola. Pensé que se había cortado. Sí, Sí, Lice, Lice, lo estamos viendo. se ve, Lice. Muchas gracias. Entonces, su función del lóbulo frontal es control del movimiento voluntario. ¿Qué más? La atención, la memoria, la motivación, la planeación, el habla, la toma de decisiones, en sí, las funciones ejecutivas. Nos dice que gracias a este lóbulo frontal, el ser humano se ha hecho humano. ¿Por qué? Porque si vemos que este lóbulo frontal es el lóbulo más desarrollado, que va desde casi de la mitad del cráneo hasta la parte frontal y todavía tiene una prolongación hacia adentro, ¿no? Entonces es el más desarrollado y ahí se produce todas estas funciones.
del movimiento voluntario, la atención. Entonces, cuando niños, por ejemplo, no tienen problema atencional, entonces ya podemos estar también pensando, pero no es todos, que pueda tener algún problema en el lóbulo frontal o en la prefrontal, o la memoria, la motivación, la planeación, el habla, la toma de decisiones, en sí, las funciones ejecutivas. Y el lóbulo inferior al hueso parietal, superior al lóbulo occipital. Esto es el lóbulo parietal, ¿ya? Esto es, miren, ven ahí el lóbulo parietal, esto es el lado derecho que está acá, y este es el lado izquierdo. Y esto es el lóbulo parietal. Mire, el área 4 en el mapa de Brodmann, también el 5 y el 6. Todo esto es el lóbulo parietal. Su función, integrar los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos. Mejor dicho, para sentir. O sea, cuando decimos propioceptivos, yo digo tengo frío. Entonces tu mecanismo propioceptivo ha hecho que sientas eso. También la orientación especial, el cálculo involucrado en el procesamiento del habla y del lenguaje. Y el lóbulo temporal, ¿cuál es su función? Su función es transformar los estímulos sensoriales en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. La memoria también y la regulación emocional. Y el lóbulo occipital mayormente es el procesamiento visual. El lóbulo de la ínsula, dijimos su función es procesar e integrar el sentido del gusto, sensación visceral, sensación de dolor y funciones vestibulares. Dijimos hasta las sensaciones de excitación se dan ahí, ¿no? Y el lóbulo límbico, cara media del hemisferio cerebral y alrededor del cuerpo calloso. Esto, ¿ve? Acá se está viendo perfecto. ¿Ven esto? El 24, el 23, el 30, el 33 y 26, todo eso es el sistema límbico. Entonces su función es la modulación de las emociones, modulación de las funciones viscerales y autonómicas. Entonces, esto se cree que es el área más antigua del mamífero. Hay una teoría que se llama el cerebro triuno de MacLean, pero eso vamos a hacerlo más adelante, creo, ¿ya? MacLean tiene una teoría que para los educadores es mucho más interesante porque entienden de una manera mucho más fácil lo que es la función neurocerebral del niño. Y el cerebelo es esto, nos dice su función del cerebelo, cuál es regulación del equilibrio y del tono muscular, control y ajuste de la actividad motora voluntaria en la planificación y corrección de movimientos, regular los aprendizajes por condicionamiento motor. Entonces, los niños, cuando queremos que aprendan por ese condicionamiento motor, esto de aquí van a estar haciendo trabajar mucho más, ¿ya? En esto que se llama el cerebelo. Luego tenemos el tronco cerebral, se encuentra entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales. Esto es el tronco cerebral, pero hemos visto en un gráfico anterior, acá está, a ver, aquí vemos esto de aquí, este color carne, todo esto
se llama el tronco cerebral o también tallo cerebral. ¿Ya? Esto de aquí. ¿Están viendo que con el cursor estoy señalando? Eso. Esto de aquí, todo esto es el famoso tronco cerebral. Pero, ¿qué funciones tiene? Interconectar el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, recibe información sensorial procedente de la piel, de las articulaciones, de la cabeza, del cuello y del rostro, controla los movimientos de los músculos de la cara y el cuello, recibe información sensitiva del oído, la vista, transmite información sensorial motora entre centros superiores, participa en el control de los estados de alerta y atención. Todo eso es la función del tronco cerebral o tallo cerebral. ¿Qué es entonces el mesencéfalo? Dijimos, ¿no? Esto es el mesencéfalo, que tiene la función desde la coordinación de los reflejos visuales y auditivos, funciones sensoriales y motoras, movimientos oculares, regulación del nivel de alerta. ¿Cuál es la protuberancia? Aquí tenemos esto, también se llama, dijimos, el puente, ¿no? El puente de Barolio o cruce también de las vías nerviosas. Por eso antes decía, por acá entra, por estas haces, entra la información del exterior y aquí en el puente es que se va a hacer el entrecruzamiento de la información. Si tú eres, por ejemplo, de lateralidad izquierda, va a entrar tu información a la lateralidad derecha. ¿Cuál es la derecha acá? Entonces, si tú has usado la mano izquierda, aquí es que va a entrar la información. Pero ¿dónde hace el entrecruzamiento? Justamente acá en el puente. En el puente va a pasar aquí para hacer las funciones ejecutivas. ¿Y cuál es la protuberancia? Este entonces, el puente. El bulbo raquídeo es este de acá, esta partecita que está engordadito, pero por la parte de adelante, ¿no? De acá lo estamos mirando por la parte de atrás. ¿Cuál es la función de esto? La digestión, la respiración, el control de la frecuencia cardíaca, todo el sistema nervioso autónomo está acá, en el bulbo raquídeo. Tenemos la médula espinal. Esto es la médula espinal. Mira, está así en un corte y vemos que tiene una H. Esta es la H, también se llama astas. Dijimos astas anteriores y posteriores. Tenemos, transmiten mensajes desde y hacia el cerebro, los aferentes. Desde el cerebro hacia la médula espinal, o sea, del cerebro a la médula espinal. Y los eferentes de la médula espinal hacia los músculos. Mejor dicho, de aquí va a salir a través de el sistema nervioso